Cuando son las 22:32 volvemos a nuestro segundo programa de Maga Antártica con profesores Nelson Llanos y Luis Valentín Ferrada. Comenzábamos fuera de micrófonos también el proyecto de ley que hoy día está en el Senado, Estatuto Chileno Antártico, para que nos cuente un poco en qué está, qué cambia. Acá tengo alguna información también de que durante la última sesión el senador Kenneth Pugh, que es presidente de la Comisión Especial, exalmirante de la Armada, coincidió con el deber de proteger el continente blanco, la actividad pesquera que se realiza en el sector y la investigación científica de este. Ese fue el statement del senador Pugh. Este es un proyecto... uno, muy necesario, y dos, relativamente antiguo. Se ha venido a concretar ahora último, pero muy necesario. Chile es un país, en Chile siempre creemos que la solución está en sacar una nueva ley. Entonces, en Chile somos muy buenos para tener mucha fe en la norma. Hay un trabajo que voy a publicar prontamente, donde hago un estudio histórico de toda la normativa chilena antártica. Desde el año 1892 a la fecha, he encontrado aproximadamente 300 normas. Desde leyes hasta decretos supremos, resoluciones, pero normas de carácter general sobre la Antártica. Pero de alguna manera, a pesar de esta cantidad, diremos, nos hemos ido quedando atrás en un montón uno, en la capacidad de organizar toda esta normativa y organizar la actividad antártica, y por otra parte, Chile a partir del año 59 y particularmente el año 61, cuando entra en vigor el Tratado Antártico, asume una serie de compromisos internacionales, y estos compromisos internacionales entonces exigen que el Estado de Chile haga determinadas actividades para cumplirlas, pero no tenemos hasta ahora las normas suficientes que nos permitan hacerlo. Entonces, la necesidad de actualizar nuestra normativa por una parte y la necesidad de cumplir nuestros compromisos jurídicos internacionales por otro, hacían evidente la necesidad de contar con una nueva ley antártica más moderna, más potente, que viera organizar a bien la distinta institucionalidad antártica chilena, etc. Y esto se venía conversando desde hace mucho tiempo. Por primera vez el año 2007 se da una instrucción del Consejo de Política Antártica de que se trabaje en esto. Va a haber un pequeño avance a cargo del embajador don Jorge Berguño. Desgraciadamente no va a llegar eso a buen puerto, diremos. Y el año 2011, cuando se crea la Dirección Antártica de la Cancillería, se da nuevamente esta instrucción y se le asigna como una de las tareas a esta Dirección Antártica el desarrollo del proyecto de ley, y me corresponde a mí personalmente participar ahí desde el primer momento en eso, diremos. Se elabora, se hace un estudio durante 2 años y medio bastante profundo, vimos legislación comparada, revisamos la normativa chilena, nos imaginamos cómo hoy en día las normas que tenemos sobre Antártica, las más importantes son del año 55 y 56. Han pasado 60 años y siguen las mismas, entonces tenemos que pensar que la ley que vamos a sacar ahora no solamente tiene que servir hoy día, sino que además tiene que servir seguramente los próximos 60 años. Hicimos todo este ejercicio encabezado por Camilo Sangüesa, el director de Antártica, un diplomático muy hábil, muy preparado, muy profesional, Camilo, realmente. La subdirectora de Antártica, María Luisa Carballo, una abogada que lleva muchísimos años trabajando en tema antártico, y yo. Y nos reuníamos una vez a la semana durante 2 años y medio. Hicimos un trabajo muy serio. Y terminamos con un borrador para ser discutido. Desgraciadamente ahí, una vez que terminamos eso, las 3 personas que habíamos trabajado en esto salimos de este trabajo. Yo ya había terminado mi función, así que volví al Ministerio de Defensa, que yo trabajaba en ese momento. María Luisa, algo le pasó, no recuerdo bien, y Camilo, como es diplomático de carrera, salió destinado. El punto es que de ahí, de mediados del 2013 al año 2014, en definitiva este borrador es recortado por muchas partes, diremos, y es ingresado al Senado en marzo del año 14. Ese proyecto de ley no va a tener mayores movimientos, hay una indicación en el año 17, pero que no se tramita tampoco, hasta el año pasado. En el mes de mayo o junio del año 2018, el presidente Piñera da la instrucción que se reimpulse esto, se forma un grupo de trabajo que vamos a trabajar, me reintegro yo a eso, desde agosto al mes de octubre, de alguna manera ver cómo completábamos esto y cómo mejorábamos este proyecto de ley. Ese texto fue aprobado por la Cámara de Diputados en el mes de enero, ahora del año 2019, pasó al Senado, el Senado lo comenzó a ver, esta comisión que preside el senador Pugh, en el mes de marzo.
y lo aprobaron ahora hace cosa de 2-3 semanas atrás, en general. Ahora viene la discusión en particular en el Senado. Hay un grupo que estamos trabajando desde Cancillería, la Secretaría General de la Presidencia, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Justicia, para todavía hacerle otros arreglos más, diremos, cosa que esto salga lo mejor posible, diremos. Esperamos presentar una nueva indicación ahora en el Senado, durante la discusión en particular del proyecto de ley, y esto esperamos que sea una ley. El gobierno está bastante como entusiasta en ese sentido, que sea una ley antes de fin de año. Y yo creo que va a marcar un antes y un después bastante importante. Se regula por primera vez en Chile, en una norma chilena, todo lo que tiene que ver con protección del medio ambiente. Se crean una serie de delitos en la Antártica, se organiza todo lo que es la distinta institucionalidad antártica, se le dan, esto es muy importante para Magallanes, se le dan funciones especiales a las autoridades regionales, pero ya pensando en las nuevas autoridades regionales, entonces se le da funciones especiales tanto al delegado presidencial regional como al gobernador regional. Yo creo que siempre las cosas pueden ser mejor, diremos, eso no cabe ninguna duda, y habrá que mejorarla en el camino, en aquello que hay que mejorarla. Pero me parece que el día que esa ley entre en vigor, vamos a haber dado un paso importante en la modernización de nuestra legislación antártica chilena. Nelson, ¿alguna apreciación con respecto a esta ley, los temas que trata? ¿Qué crees tú? ¿Le falta algo? ¿Se le podría incorporar algún otro punto de vista? Honestamente no es mucho lo que yo tengo que decir al respecto. Como bueno o mal historiador, la verdad siempre tengo los ojos más bien puestos en lo que ya ha ocurrido. Simplemente recalcar que si uno mira la historia en el largo plazo y en el macro, hay que darse cuenta de una cuestión muy simple, y es que, como decía una muy querida profesora maestra mía, el que pone la plata pone la música, ¿cierto? Y en cuestiones de asuntos internacionales son las potencias grandes las que van marcando las distintas pautas. En algún minuto se impuso o se creía que el primero que ponía la bandera era el dueño de un territorio, luego que el que hacía exploración tenía más derechos, en algún minuto se consideraba que el que hacía más ciencia tenía más derechos, y con eso estas grandes potencias, ¿cierto?, van dejando fuera a países más pequeños, los países medianos, o de manera más elegante las potencias pequeñas, ¿cierto?, o medianas potencias. Y por tanto pareciera que siempre, como bien decía el profesor Ferrada, estamos un poco retrasados respecto de lo que está ocurriendo, y el derecho y la legislación trata de alcanzar eso. Y por tanto me parece una excelente iniciativa lo que está ocurriendo hoy en día con este nuevo proyecto, y que coincido plenamente que ojalá sirva no solo para la coyuntura, para lo actual, sino que tenga proyección en el tiempo, y que sirva para 10, 20, 30 años, y que deje sentadas unas buenas bases para lo que va a ser el futuro de la Antártica, que no tenemos mucha idea de qué es lo que va a pasar. Claro, un poco redondeando acá el tema este del estatuto, veo las declaraciones que hicieron nuestros parlamentarios, la senadora Goich y el senador Carlos Bianchi en su momento. Y la senadora Goich, claro, decía el efecto positivo que esto puede traer a la región, cómo nos vamos a vincular con esto, y habla sobre un tema que también ha sido de amplia discusión, la capacidad portuaria como centro logístico y la capacidad de ampliarla. Porque efectivamente me gustó esto que dijo el profesor Ferrada con respecto a no puerta de entrada, sino que el hall. Y creo que en eso el tema del puerto es el megapuerto, eso viene hace mucho rato ya comentado. Y el senador Bianchi hace la bajada que comentábamos también de qué forma estas nuevas autoridades, el delegado presidencial y el gobernador regional, cuáles son las competencias que van a tener en este estatuto. Entonces, un poco también hablando desde lo económico ya. El potencial antártico, me imagino que si es planetario, efectivamente nos va a convertir y vamos a tener la necesidad de crear estas capacidades para poder atender esta creciente interés y afluencia de gente. Entonces, ¿cómo se ha dado esto en los otros lugares? No sé si ustedes tienen conocimiento por el lado de Nueva Zelanda, por el lado de Sudáfrica, por el lado argentino, y cómo estamos en eso acá en Magallanes. Yo quiero partir por hacer un reconocimiento tanto a la senadora Goich como al señor Bianchi. Y al senador Bianchi me ha correspondido estar con ellos en las distintas sesiones que se han dado en el Senado, y creo que han hecho aportes muy importantes, y creo que eso hay que ciertamente reconocerlo. Y uno de los puntos que tú decías que me parece que a mí que es fundamental:
Cuando se piensa en la ley antártica y se piensa en las capacidades antárticas, no es solo lo que se hace allá, también es cómo desde acá estamos en condiciones para enfrentar ese desafío. Entonces, la capacidad portuaria es evidente, que es algo en lo cual tenemos que estar en condiciones. Pero no solo la capacidad portuaria de Punta Arenas, también tenemos que pensar en Puerto Williams y cómo potenciamos Puerto Williams para que sea una suerte de trampolín, diremos, más cercano a la Antártica. Por supuesto que hay un tema de recursos y hay un tema de voluntad política. Si tenemos la voluntad política, bueno, probablemente vamos a tener los recursos y vamos a poder hacer cosas. Muchas veces, desgraciadamente, del poder central esto no se ve con la claridad suficiente. Pues ya nos recordaba sus grandes profesores. Yo también tengo un gran profesor que siempre decía algo que es dramático, diremos si uno quiere, pero miserables los pueblos donde hay que explicar lo evidente. Quizás yo estoy tan metido en esto, diremos, que no puedo verlo de otra manera, pero es tan evidente la importancia que tiene para Chile el ser hall de entrada a la Antártica, que yo no veo como alguien en el Ministerio de Hacienda, Dirección de Presupuesto, no sé dónde diablo diremos, pueda tener dudas sobre esto. Entonces, evidentemente, hay que potenciar la capacidad de la región de Magallanes en general para hacer este hall de entrada hacia la Antártica. Aquí hay temas de apoyo a la ciencia, de apoyo a las operaciones, hay temas pesqueros, hay temas de turismo, hay, según los cálculos que he visto, no recuerdo los números exactos, pero hoy en día la actividad turística le está produciendo a Punta Arenas más dinero que lo que le produce la ganadería a la región de Magallanes. El doble, me parece. Sí, yo también escuché, no me atreví a decir el doble porque para no parecer exagerado. Pero, y eso que yo creo que todavía no le estamos sacando todo el potencial que debiéramos. Entonces, por supuesto que si nos antartequizamos lo suficiente y ponemos a la Antártica como norte, de lo que tenemos que hacer, diremos, y quizás no tenemos que decir cuál es el norte de tu vida, sino que cuál es el sur de tu vida, podemos sacar cosas muy buenas para Punta Arenas. De alguna manera lo conversábamos fuera de cámara. Claro, Magallanes, todos tenemos una identidad múltiple, y Magallanes tiene una identidad muy patagónica. Y está bien, no es que tengan que renunciar a eso, pero a eso hay que sumarle una identidad antártica mucho más fuerte. Nelson, consulta, el tema de la identidad antártica, que es otro tema, ¿cómo crees tú que podríamos potenciarla? Hoy día, hablando también de esto de cómo vamos a necesitar pensar el futuro, o el presente realmente, con respecto al Antártico, hay un debate en la comunidad magallánica con respecto de hacia dónde debe ir nuestra región. Y tenemos el tema de la salmonicultura, la minería, el turismo, y pareciera ser que hay una lucha en que no pueden convivir unos con otros, y eso es lo que se está dando hoy día a través de los medios de comunicación, distintas movilizaciones, presiones, etcétera. Pero el tema antártico queda ahí como tras mano. Y lo que conversamos el otro día es que quizás tiene que ser porque efectivamente mientras no nos sintamos antárticos y no le demos la valorización que requiere, no vamos a colocarlo como una posible actividad económica porque no lo vemos así, vemos queda muy lejos, es donde van los científicos. No sé, tú también, desde tu disciplina, ¿cómo podríamos ayudar a conformar esta identidad antártica, a apoyarla y a enraizarla acá en Magallanes y en Chile? Es un gran tema, y no es solo un tema en Magallanes o en Chile, yo diría que es a nivel mundial, de todos los estados ribereños, por lo menos, ¿cierto? En Australia, en Nueva Zelanda se está debatiendo esto, en Sudáfrica, con este concepto de los gateway cities, ¿cierto? Las ciudades de puerta de entrada a la Antártica, y todos más o menos están en la misma línea, tienen las mismas debilidades. Todas estas ciudades, si bien tienen una conexión histórica muy potente con la Antártica, hoy en día, en la actualidad, sus poblaciones, sus habitantes, no necesariamente se sienten vinculados al continente blanco. Probablemente eso tiene que ver con que las identidades, en este caso particular la identidad antártica,
siempre estalla cuando hay una crisis, ¿cierto? Si uno investiga los años 40, por ejemplo, había una importante identidad antártica, porque los años 40 estaban pasando cosas en la Antártica, los años 80 también. Pero hoy en día no se sabe mucho, pareciera, ¿cierto? Esto es en apariencia, que todo está muy quieto. Falta conocimiento, por supuesto, falta estudiar el tema también. Me parece que esta idea de las puertas de entrada a la Antártica puede ser una manera de reforzar esa identidad, aun cuando no sé si estoy tan de acuerdo con el concepto de puerta de entrada. Yo pienso más bien en un puente. Y no estoy inventando nada nuevo. En los 80 o los 70 se hablaba de la conexión o las puertas, ¿cierto? Que serían Punta Arenas y la base Frey más adelante. Pero no de una o la otra, sino que las dos al mismo tiempo. Y eso da la idea más bien de un puente más que de una sola puerta, que no están divididos por el mar de Drake, sino que están conectados por el mar de Drake. Se necesitan una con la otra, no pueden existir de manera desvinculada. Y por lo tanto creo que a partir de ahí podría construirse o aportarse algo, pero sobre todo también pasando por el conocimiento, por el estudio y por la educación respecto de estos temas. Yo soy profesor de formación, así que no puedo dejar de lado el tema educativo, y ahí aprovecho inmediatamente de hacer la crítica, ¿cierto?, a esta esfuerzos, no sé cómo llamarlo, iniciativas de despriorizar, no sé si existe ese verbo, pero me sienta muy bien, despriorizar los temas históricos o el estudio de la historia. Y yo creo que la historia tiene que ser estudiada no necesariamente solamente a nivel global o a nivel nacional, sino que también de nivel local. Y la historia de Magallanes es riquísima y probablemente es una de las historias más particulares dentro del contexto nacional. Tenemos la historia de los pioneros de Magallanes, la historia de los loberos, los foqueros, y la historia de la vinculación de esta ciudad de Punta Arenas con la Antártica, que es riquísima. Y yo creo que no se estudia y no se enseña lo suficiente. Y eso podría dar paso o sentar las bases de una identidad muy potente de esta región con el continente antártico o con el territorio antártico chileno. Bueno, cuando vemos que hoy día estos ramos quedan como electivos en tercero y cuarto medio, he leído ampliamente distintas opiniones, pero casi todas negativas con respecto a esta particularidad, principalmente porque dicen que en tercero y cuarto medio también es donde se puede incluso reforzar aún más esto y tratar estos temas, por ejemplo, como identidades regionales o historia regional, porque ya tienen el contexto de la historia universal y de la historia de Chile, que es la que habitualmente se enseña en los colegios. Pero ¿me querías decir algo? No, que yo creo que siempre es difícil armar el currículum, y uno tiene que reconocer que es difícil, uno tiene que reconocer que cada vez pareciera que hay que enseñar nuevas cosas, y el tiempo de las horas de clase es el mismo, entonces hay que hacer una priorización. Y el punto está, y yo concuerdo plenamente con lo que decía el profesor Nelson Llanos, el punto está en ser capaces de descubrir que si hay una materia de estudios esencial para todo, para la vida, para entender dónde estamos, para entender quiénes somos, para entender hacia dónde queremos ir, es la historia. Es decir, podría eliminarse casi cualquier cosa, menos el ramo de historia. Porque al final la historia es lo que nos conecta con nuestra sociedad, lo que nos permite proyectarnos hacia nuestra sociedad. Entonces, si la pregunta es, no, pero es que mire, solo necesitamos dejar 3 ramos porque, bueno, ok, no hay ningún problema, deje 3, pero uno tiene que ser historia. Y eso no entenderlo me parece que es grave. Y con respecto a otro tema que nos vincula también, acá por eso estamos reunidos en esta ocasión, la importancia que tienen ferias como la Feria Antártica Escolar. Porque vemos que desde la más tierna infancia los niños ya están pensando en Antártica, están colaborativamente generando proyectos con gente de otras regiones que no se conocen, regiones desde Atacama, veía que viene gente del norte que está interesada en esto, e incluso nos comentaban desde el NH que ya hay niños que de la primera versión hoy día ya son científicos y están estudiando y están acá trabajando, entonces se genera ese círculo virtuoso. Entonces no sé su experiencia desde su respectiva disciplina con este tipo de ferias, este tipo de iniciativas que ya está en su 16ª versión este año 2020. Bueno, yo estuve hoy día en la inauguración. Me llamó poderosamente la atención, no lo habría sospechado, que históricamente hay una baja participación de estudiantes de Magallanes en esta Feria Antártica, y que este año sí se presentó un par de proyectos. No tengo una respuesta clara para eso, probablemente al ser parte de su cotidianeidad no lo ven como algo, tal vez hay que alejarse del bosque para poder verlo, pero habían estudiantes de Antofagasta, de Arica, de Valparaíso, y evidentemente me parece una iniciativa
a destacar, sumamente importante. Y lo otro que yo destacaría es que son temas muy diversos los que se han presentado. No son solo científicos, ¿verdad? Estrictamente hablando, sino que también hay temas del área de las humanidades. Y eso me parece positivo porque no siempre a nivel nacional, de las instituciones que todos conocemos, se da espacio a las humanidades. Volviendo un poco al tema que señalábamos hace un rato. Y pueden convivir perfectamente. Las ciencias más duras, yo sé que los científicos se enojan cuando uno dice o menciona ese concepto, y los humanistas podemos convivir perfectamente y trabajar cooperativamente. Y en ese sentido, insisto, esta iniciativa de la Feria Antártica me parece tremendamente positiva. Ojalá que persista, que continúe en el tiempo y que se replique también en otros proyectos similares. Yo creo que no merece más que nuestra felicitación y aplauso máximo. Yo creo que quienes han ideado esto, quienes realizan esto, estoy pensando en José Retamales, actualmente Marcelo Lepe, Paulina Roja, etcétera, y toda la gente del INACH que participa directamente con esto. No quiero dar más nombres porque uno siempre le falta a alguien, diremos. Digamos, todo el INACH completo. Me parece que es algo realmente espectacular y fundamental. Si no somos capaces de formar en nuestros niños la conciencia antártica, ya después suele ser tarde porque la vida a uno lo va tomando desde muchos puntos de vista. Quiero rescatar también algo que decía el profesor Llano recién sobre el rol de las humanidades. Vivimos en un mundo bastante cientificista, donde las humanidades y las ciencias sociales nos cuesta muchas veces ser acogidos en estos mundos. La gran institución sobre ciencia antártica a nivel mundial es el SCAR, el Comité Científico Internacional. Y si bien existe un grupo de historia ya hace 10 años y el grupo de humanidades y ciencias sociales un poquito menos, nos ha costado una enormidad. Y ahora desde hace un año o menos de un año, recién nos hemos transformado en comité permanente de humanidades y ciencias sociales. Nos hemos unido los historiadores, con los antropólogos, con los abogados, con toda la gente que estamos en el mundo de las ciencias sociales y las humanidades. Es un trabajo que está en progreso, que está en desarrollo, pero esto tenemos que replicarlo ahora acá. Entonces, en el Comité Científico Chileno Antártico, que es la contraparte del SCAR, a nivel nacional, todavía las humanidades no están presentes. Entonces, esto es algo que yo he conversado con el director del INACH, Marcelo Lepe, muchas veces, y él tiene la mejor predisposición, pero hay como temas reglamentarios, no es tan fácil, diremos. Pero es un paso que hay que dar. Entonces, ¿por qué hay que darlo? Porque yo no digo que no sean importantes las ciencias exactas, las ciencias naturales, por supuesto, son fundamentales, pero al final del día, para entender quién es el hombre, quién es la persona, cuáles son sus objetivos, por qué nos comportamos como nos comportamos, por qué tomamos las decisiones que tomamos, ese es el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales. Y por lo tanto, no sacamos nada a conjuntar cualquier cantidad de información de las ciencias naturales, de las ciencias exactas, si después no tenemos la capacidad desde las humanidades de tomar esos datos y mirarlos desde el punto de vista de cómo afectan a nuestra vida diaria, diremos, o cómo nos afectan a nosotros como personas. Y ese es un rol que es insustituible de las humanidades. Bueno, ha pasado volando esta hora, ya estamos culminando con este segundo programa en Magantártica. Nada más que dar las gracias al profesor Llanos, al profesor Ferrada por acompañarnos acá en el programa, acá en Punta Arenas. Agradecer también el interés que tienen en apoyar esta identidad antártica, que siga esto avanzando y que podamos cumplir con las expectativas mundiales como ciudad, como región, como país, bueno, en el mundo. Así que nos despedimos cuando son las 22:56, los dejamos invitados el próximo jueves de 22 a 23 en Polar Comunicaciones para que puedan seguir viendo Magantártica, programa que junta ciencia, turismo, patrimonio, historia. Estamos abiertos a todo. Así que véanos el próximo jueves de 22 a 23. Muy buenas noches. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Magantártica. Conduce el periodista Juan Pablo Martínez Paredes.